Creo que todos coincidimos que estamos viviendo tiempos acelerados, vamos a llamarlos, donde las circunstancias pueden cambiar de un momento a otro, ¿verdad? Y no para bien. De hecho, estamos viendo que nos están llegando ahora mismo muchos hermanos de muchos lugares. Eso significa que en sus países las cosas han cambiado. Muchos no estarían aquí si esos cambios no se hubiesen producido. Parece que de la noche a la mañana se levanta un enemigo que ni siquiera sabemos que existe, que no conocemos, y entra en conflicto con nuestras vidas y de repente todo nuestro existir da un giro como de 180 grados. ¿Alguien recuerda qué pasó el viernes 13 de marzo del 2020? Yo no voy a olvidar nunca esa fecha, porque cuando terminé el trabajo esa semana ya fue un poco especial, pero concretamente ese viernes, cuando volví del trabajo, a mí por lo menos me obligaron a meterme en casa y no poder salir como solía hacerlo. Parece que un enemigo invisible a mis ojos, que yo creía que era solamente problema de los chinos, pues corrió como pólvora encendida, dio la vuelta al mundo y afectó a toda la humanidad. 13 de marzo del 2020, ¿verdad? Mira, si le creemos al Señor, podemos y debemos adelantarnos a los acontecimientos. Por muy rápido que ocurran las cosas y por muy extraños que nos parezca lo que está sucediendo, la palabra de Dios, la Biblia, es un libro profético. Y nos dice cómo las cosas que están ocurriendo, de una u otra forma, está todo escrito, como alguien dice. Y no solamente que se adelanta a los tiempos la Biblia, sino que además incluso nos dice cómo los creyentes debemos de actuar frente a esos cambios. En cada momento nosotros tenemos que saber lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer para no sucumbir a los males de esos cambios y a las dificultades que están viniendo. Delante del Señor está el presente, el pasado y el futuro de todos nosotros. O sea, a Dios no se le escapa nada. Del pasado no podemos hacer nada, ya pasó y lo que pasó, pasó. Y no podemos cambiarlo para nada. Ahora, de lo que hagamos en el presente va a depender que nuestro futuro sea más agradable, menos agradable o nada agradable. Todo depende de lo que hagamos hoy. Me gustaría ir a un libro en el Antiguo Testamento. Hemos cantado una canción y os daréis cuenta que tiene que ver con lo que vamos a leer. Es el libro de Deuteronomio, capítulo 20. Este libro se escribió, es la segunda vez que se escribe la ley de Dios, y este libro nos recuerda muchísimos relatos de los que ya hemos leído en el Éxodo, en el Levítico y en el libro de Números. Y aquí se vuelve a escribir de nuevo. Moisés les da un repaso de lo que ellos tienen que saber. Y en este capítulo 20, vamos a ir leyéndolo, es hasta el versículo 8, pero lo leemos conforme vayamos meditando algunas cositas. Dice Moisés, de parte de Dios, le dice al pueblo: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Estas palabras el Señor se las dice a los hijos y nietos de los que salieron de Egipto. Los que salieron de Egipto, si hacemos un poquito de historia, son los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, al cual se le llama Israel. Cuando tú lees el libro de Génesis, te encuentras al final de todo, recordáis, José es vendido por sus hermanos, termina en Egipto, pero gracias a que José es fiel al Señor, le revela que van a venir años de hambruna, y al final toda la familia de Jacob, el cual es Israel, terminan en Egipto. Entonces, cuando tú empiezas el libro de Éxodo, ese pueblo, esa descendencia de Israel, ha crecido, se ha multiplicado, porque han estado como 400 años ahí, han nacido. Hay mucha gente.
Y en ese momento lo están pasando muy mal porque ha cambiado el gobierno en Egipto. No es nada nuevo de que los gobiernos cambien y que venga un gobierno nuevo y que les complique la vida a la gente. Bueno, pues eso les pasó precisamente a los descendientes de Israel. Cambió el gobierno y los que vinieron los tomaron como esclavos y les estaban haciendo la vida imposible. Entonces dice literalmente que ellos clamaron. Este pueblo clamó. Pero este pueblo, en verdad, solamente tenían una promesa que se les había dado a sus antepasados, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Este pueblo clama, pero ellos no conocen al Dios de sus padres. Claman. Y literalmente dice que el Señor escuchó el clamor de ese pueblo y los reconoció y dijo, mira, es mi pueblo, son los descendientes de Abraham al que yo le di una promesa. Y conocemos la historia. Nace Moisés y Dios escoge a Moisés para liberar a su pueblo al cual acaba de reconocer. Este pueblo, que no conoce a Dios, ve cómo Dios, el Dios de sus padres, expone todo su poder, toda su gloria, todo su amor para sacarlos de Egipto. Y Dios creía o pensaba que a través de ese poder y de ese amor que les ha mostrado, este pueblo le creería a Él y de esta manera podrían entrar en la tierra prometida. Pero cuando ellos llegan a la tierra prometida, es un relato muy conocido, enviaron a 12 espías, el informe que dieron era buenísimo, la tierra es buenísima, es de lo mejor, pero hay un problema. Los enemigos, la gente que los habita son muy grandes, nosotros no podemos con ellos, recordáis, ¿verdad? 10 de ellos se llenaron de temor, de miedo, contagiaron a todo el pueblo y todo el pueblo dijo que no podían. Y esa incredulidad le llevó al Señor a decir, vale, vosotros decís que no podéis, después de haber visto todo mi poder, vosotros no sois dignos de entrar en la tierra prometida. Habéis dudado de lo que yo he hecho. Y entonces estáis diciendo que vuestros hijos, que van a ser víctimas, bueno, pues vuestros hijos, los menores de 20 años, serán los que heredarán la tierra. Y vosotros vais a dar vueltas al desierto durante 40 años y ahí os vais a quedar, por no creerme, después de todo lo que habéis visto. Estas palabras ahora Moisés se las está diciendo a esos hijos y esos nietos de los que no creyeron. Es decir, que tenemos delante de nosotros un pueblo joven, porque los más ancianos tenían 20 años cuando salieron de Egipto, ¿recordáis? Más 40, 60 años, de 60 para abajo, era un pueblo muy joven. Los demás habían nacido en el desierto, no conocían Egipto. Todos ellos llevaban como mínimo 40 años viendo el poder de Dios, cómo los alimentaba en el desierto, cómo los cubría por la noche con fuego para que no tuvieran frío, cómo de día les ponía una nube para que el sol no los abrasara, les daba agua. Y hay un detalle que a todos nos gusta. Dice que sus vestidos no se envejecieron. A mí es uno de los detalles que más me gusta. O sea, no tenían que ir de compras, no se tenían que complicarse la vida con ir de compras ni saber qué se tenían que poner. Los vestidos no se envejecían. Hasta ahí les muestra el Señor su poder durante 40 años. Entonces, este pueblo no tiene excusa para no creerle a Dios, porque, repito, llevan toda su vida, algunos de ellos, viendo el poder y el amor de Dios. Lo que Dios les está diciendo es, mira, vais a conquistar la tierra que yo prometí a vuestros padres. Ellos, recuerdan, no la conquistaron por incredulidad. Vosotros sí la vais a conquistar. Pero vais a tener que luchar, vais a tener que entrar en la guerra para conquistarla. Y una vez que la hayáis conquistado, vais a tener que seguir luchando para defenderla. Si recordáis bien, cuando sus padres salieron de Egipto, el camino hacia la tierra prometida era muy corto si pasaban por la tierra de los filisteos. Pero Dios dijo, a ver, si los llevo por este camino, ellos tienen mentalidad de esclavos, no saben luchar, se van a atemorizar y van a volver a Egipto. Y entonces les dio una rodea, no los llevó por el camino de la guerra, porque esos antepasados de los que tenemos ahora, con mentalidad de esclavos, no sabían luchar y el Señor les evitó la guerra. Pero estos ya habían aprendido, estos sí sabían luchar, estos sí que tenían que enfrentarse a la guerra porque era la única forma de que la tierra fuera para ellos. Y hasta en estos detalles yo digo, ay Dios mío, qué bueno eres,
Porque hay un principio en la vida cristiana que el Señor nos evita muchas cosas, porque si no rápidamente nos volveríamos. Pero hay un momento en toda vida de todo creyente que ya el Señor empieza a permitir algunas cosas, porque es la manera que tenemos de poder crecer, madurar y de ser creyentes auténticos en un Dios poderoso, que Él pelea nuestras batallas. Así que el Señor les dice, cuando vayáis a la guerra y veáis enemigos más fuertes que vosotros, no temáis, porque yo estoy contigo para pelear contigo. Versículo 2, dice, y cuando os acerquéis para combatir, es decir, cuando estéis ahí está vuestro enemigo, ahí está el ejército contrario, y aquí estáis vosotros. Sabéis las guerras como eran antes, ¿no? No tiene que ver nada con lo de ahora. Antes se veían, los enemigos se veían unos a otros. Recordad sobre todo la batalla que tuvo, recordáis, David. Bueno, pues más o menos así era la historia. Entonces, ellos tienen ahí delante a los enemigos y dice, justo cuando estéis ahí, viendo a los enemigos, viendo el poderío del enemigo, se pondrá de pie el sacerdote y hablará al pueblo. Lo primero que debían saber el pueblo es que todo cuanto acontece en nuestra vida es espiritual. Por eso habla el sacerdote, porque el sacerdote representa, delante de Dios, representa al pueblo, pero tiene que ver con Dios. Un sacerdote tiene que ver con Dios. Primeramente, la lucha era espiritual. ¿Recordáis lo que dice Pablo en Efesios capítulo 6, ese relato tan precioso que todos conocemos como la armadura de Dios? Vale, pues en esa lucha espiritual que dice Pablo que tenemos todos los días y que no es con carne ni sangre, las armas que el Señor nos da son espirituales. ¿Recordáis? La verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración son armas para pelear espiritualmente, que es lo que nos está diciendo. Entonces, cuando estaban para combatir, ellos escucharían al Señor, porque el Señor no solo pelea por nosotros, sino que también nos da la estrategia de cómo hacerlo. Y ellos tenían que escuchar al sacerdote y decirles lo que Dios ahora les va a decir en el versículo 3. La pregunta que yo hago y que dejo ahí es, ¿qué voz escuchamos? ¿Cuál es la primera voz que escuchamos cuando algo sucede en nuestra vida? Cuando de repente se levanta un problema, ya he dicho al principio que los problemas, las dificultades, de repente se levantan. Igual volvemos a casa y ya tenemos un problema. O a la noche o por la mañana. Entonces, cuando algo se levanta, una noticia, ¿qué es la primera voz que escuchamos? Porque esto es importante. Por mandato de Dios, el pueblo de Dios tenía que escuchar primeramente la voz del sacerdote para entender que todo era espiritual. ¿A quién le creemos cuando algo sucede en nuestra vida o en nuestra familia o en el trabajo? Y ahora en el versículo 3, esto es lo que el sacerdote, puesto de pie, con los enemigos delante, les tiene que decir y ellos escuchar. El sacerdote les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni entréis en pánico, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Estamos hablando que ellos tienen al enemigo delante, con carros y caballos más fuertes y con un número de soldados mayor que el de ellos. Y les está diciendo, no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni entréis en pánico, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. ¿Cómo saber que un problema primeramente es espiritual? Porque por ahí nos sucede algo y rápidamente hacemos algo y no tiene que ver nada con el espíritu. Muy bien, por los síntomas. Cuando a ti te ocurra algo, si desmaya tu corazón, el problema es espiritual. Si el temor está llamando a tu puerta, el problema es espiritual. Si estamos entrando en pánico, que hace que seamos torpes para reaccionar, ¿sabéis lo que es el pánico, verdad? El pánico es estar buscando las llaves cuando las tienes en la mano. ¿Nunca te ha pasado? ¿Dónde está? Porque te han dicho algo, ¿dónde está? Y la tienes en la mano. Eso es el pánico. Así que cuando entres en pánico, el asunto es espiritual. Cuando hay desaliento en nuestro corazón, el asunto es espiritual. ¿Cómo podemos no desmayar, no tener temor, no entrar en pánico, no desalentarnos? Versículo 4.
Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Podemos no desmayar, no temer, no entrar en pánico, ni desalentarnos practicando la presencia del Señor continuamente. Porque si Él dice que es nuestro Dios y que va con nosotros, nosotros tenemos que hacer real esa presencia del Señor, orando sin cesar para estar en comunión continua con el Señor. No en vano dice el apóstol, orad sin cesar, dad gracias en todo, ¿recordáis? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Orar sin cesar, dar gracias en todo. De esa manera practicamos la presencia del Señor. Dios quiere ocuparse de nuestros enemigos. Mira, notemos que Dios menciona 2 veces que es nuestro Dios. Y lo dice de esta manera. En el versículo 1 lo dice de modo personal. El verbo está en singular. Le dice, el Señor, tu Dios, está contigo. Vamos a hacerlo de forma personal, ¿vale? El Señor, mi Dios, está conmigo. El Señor, mi Dios, está conmigo. El que me salvó está conmigo. El que me compró con su sangre está conmigo. Ahora, versículo 4 lo dice de forma plural, de modo colectivo. El Señor, vuestro Dios, dice, va con vosotros. Bien, ahora tenemos que hacerlo también de forma colectiva. El Señor, nuestro Dios, va con nosotros. El que nos hizo miembros de su cuerpo está con nosotros. El que nos ha hecho soldados de su ejército está con nosotros. Dios interviene a nuestro favor, venciendo a nuestros enemigos, cuando somos parte de su pueblo, de su iglesia y de su cuerpo. Voy a repetirlo. Dios interviene a nuestro favor cuando tú y yo somos parte de su cuerpo, de su iglesia, de su pueblo. Porque dice, el Señor vuestro Dios está con vosotros. No se trata de asistir a una iglesia solamente. Asistir a una iglesia, escuchar un culto, cantar las alabanzas, hasta incluso dar ofrendas y diezmos. Solamente eso no es formar parte de una iglesia. Hay que ser parte activa de una congregación. Hay que ser parte, hay que conocernos unos a otros. Participar en todo lo que el Señor le dice pues, a la iglesia que tiene que hacer. Ser parte activa. Y ahí es cuando el Señor pelea por nosotros. Notemos también cómo menciona a los enemigos. En el versículo 1, por supuesto, los menciona de forma personal, tus enemigos. El Señor menciona a mis enemigos en el versículo 1, mis enemigos. El Señor me dice, mi Dios que está conmigo, menciona a mis enemigos. Y en el versículo 3 y 4, de forma plural, dice vuestros enemigos, nuestros enemigos. Si un creyente activo en una congregación tiene un problema, toda la congregación tiene un problema. Esto es lo que nos está diciendo en este texto. Porque somos un cuerpo y nos afecta a todos. Tu tristeza es mi tristeza y tu alegría es mi alegría. Y no hay celos, no hay envidias, no entra eso en el pueblo de Dios, no puede entrar. Porque Cristo nos ha limpiado con su sangre nuestros pecados. Y uno de ellos es la envidia y los celos. El sacerdote habla para recordar que el Señor está a nuestro lado y pelea con nosotros nuestras batallas. Versículo 5. Y los oficiales hablarán al pueblo. El sacerdote ya ha hablado y ha dicho lo que tiene que decir. No tengáis temor, yo estoy con vosotros, dice el Señor, ¿vale? Pero ahora hablan los jefes del ejército, que es a los que uno espera frente a una batalla con semejantes soldados delante. El sacerdote ya ha dicho que la batalla es espiritual y que necesitan recordar que Dios está con ellos. Ahora habla los jefes del ejército, pero estos también hablan en nombre de Dios. Es Dios el que les dice a estos jefes de ejército lo que tienen que hacer, lo que tienen que decir. Y lo que les viene a decir, que es algo muy interesante, es quiénes tienen que ir a la guerra y quiénes no. Interesante esto. Cuando nosotros entendemos que Dios se ocupa de todo lo que es nuestra vida,
No solamente lo espiritual, como hemos visto, también las cosas físicas. Porque aunque las batallas son espirituales, ciertamente a veces el enemigo tiene cara y tiene nombre. Para algunos, pues el presidente de un gobierno es el enemigo. Y tiene nombre y tiene cara. Para otros a lo mejor es el jefe del trabajo o el empleado del trabajo. Cuidado, que no siempre es el jefe, yo soy jefa, entonces a veces son los empleados los enemigos. A veces es la enfermedad, es algo físico o la economía. Entonces, si nosotros entendemos que en todo Dios quiere hablarnos, nos evitaríamos muchos disgustos. Incluso a veces hasta ahorraríamos dinero si le dijéramos al Señor, Señor, ¿lo compro o no lo compro? ¿Lo hago o no lo hago? Porque Dios se ocupa de todo. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, dice la Biblia. Y hay necesidades físicas, espirituales que Dios ha puesto, pero también hay necesidades que las vemos con nuestros ojos. Y ahí es donde Dios también quiere actuar. Él le dice los que tienen que ir o no ir a la guerra. Y ahora dice el versículo 5, los oficiales hablarán al pueblo diciendo... Hay 3 casos para no ir a la guerra, estaban justificados. Es Dios mismo el que les dice que estos no vayan. ¿Quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Notar que hay una frase que en los 3 casos se repite. Segundo caso, ¿quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvese a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. Bueno, el tercer caso ya. Y si alguno se ha comprometido, ha puesto fecha para casarse y no se ha casado, que se regrese a su pueblo, no sea que muera en la batalla y sea otro el que se case con ella. Qué bueno es Dios, ¿verdad? En este tercer caso, mira, estos hombres no estarían concentrados para pelear. Uno estaba pensando en su casa, el otro pensaba en la cosecha y bueno, el de la novia ese ya es mejor dejarlo porque de concentrarse nada. Y hay algo que dice en todos ellos, que dice, no sea que muera en la batalla. Al no estar concentrados es que se iban a morir. Y entonces Dios dice, ¿para qué quiero que vayan estos? Si es que los van a matar. Los primeros que van a caer son estos que no están concentrados, no están en lo que tienen que hacer. Mejor los quiero vivo en sus casas. ¿Sí? Porque para pelear hay que estar concentrados. Para ganar una batalla tenemos que saber lo que tenemos que hacer. Y Dios solamente quería a hombres que estuvieran bien concentrados. Pero hay un versículo 8. De nuevo tiene que hablarles los oficiales al pueblo y mira lo que les dice. Este es el texto que a mí me tocó también, claro. Quien es hombre medroso y pusilánime, vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Dicho de otra manera, y si alguno es miedoso, es mejor que regrese ahora mismo para que no contagie de miedo a los demás. A estos no dice el Señor, y morirán en la batalla, no. Esto no era lo peor que les podía pasar. Lo peor era que contagiaban a los demás. Y entonces el Señor no quería contagios de miedo. Así que estos que se vuelvan. ¿Recordáis a Gedeón cuando Dios le pide que vaya contra los madianitas? ¿Recordáis? Esto que Dios le está diciendo a su pueblo, le pide exactamente a Gedeón que lo ponga en práctica. Y cuando Dios le dice a Gedeón, mira, vas a pelear con los madianitas, salieron 22.000 hombres. Y Dios dijo, no, todos los miedosos a casa. 12.000 se volvieron. Quedaron 10.000 y el Señor dijo, son muchos. La batalla es asegurada porque yo le he dicho que van a ganar y ahora cuando ganen pensarán hemos sido nosotros. No. Diles, ahora que los vas a llevar al agua, que aquellos que simplemente cojan el agua así y la beban y salgan, esos aparte. Pero los cómodos, los que se creen que esto es muy cómodo y van por la vida de cómodos, que se vuelvan a su casa. De los 10.000 quedaron 300. Imagínate, de 22.000 quedaron solo 300. Solo 300 estaban preparados, concentrados para pelear. Hay personas cerca de ti, pueden estar en tu propia familia, en el trabajo, que son propensas al temor, ¿sí? ¿Estás pensando en alguien? Que cuando le ocurre algo tiembla, ¿sí? Bueno, el desaliento, el desánimo, tenemos que tener mucho cuidado con
lo que hablamos con este tipo de personas. Porque el temor se contagia y además nos paraliza, que es lo peor. Volvemos al día 13, viernes del marzo del 2020. Salí del trabajo y se me ocurrió la peor idea, y es ir al supermercado. Voy al supermercado porque, bueno, faltaban algunas cosas en casa y sabiendo todo lo que ya se estaba moviendo, y conforme entro, yo veo cosas raras. Lo primero es que no había ni un carro fuera. Y justo tuve que esperar a alguien que estaba soltando el carro y lo cogí. Pero cuando entro en el supermercado yo me doy cuenta que hay más carros que personas, porque cada persona llevaba como mínimo 2 carros. Y si era un matrimonio llevaban 4 carros. Los carros estaban llenos, abarrotados de todo. Aceite, arroz, pasta, leche y encima de todo, ¿sabéis lo que había, no? Papel higiénico. Todos los carros estaban abarrotados. Y yo conforme entro y veo las estanterías que empiezan a vaciarse, es más, me quedé mirándolas y conforme yo miraba, ya cada vez quedaban cosas, menos cosas. Y yo dije, Dios mío, llamé a Félix y le dije, Félix, no sé si es el final de todo, pero algo está pasando aquí. Dice que, digo, no, mira, conforme te estoy hablando ya se están terminando los productos. Digo, mira, me voy a casa. Me voy a casa porque si me quedo medio minuto más, me voy a contagiar de esta gente. Y voy a coger 2 carros y voy a empezar a llenarlos de lo que sea. Y me fui. Me fui porque yo dije, Dios mío, aquí se puede cortar con un cuchillo el miedo. Mira, el COVID no había llegado todavía, porque de haber llegado todos aquellos estaríamos contagiados. Pero el miedo fue más rápido que el COVID. Y me fui a casa. Y sabéis todos lo que pasó. Los supermercados vaciaron todo lo retrasado y luego se volvieron a llenar. ¿Alguien pasó alguna necesidad durante el COVID? No, lo que estaba haciendo aquella gente era, sinceramente, sin sentido. Y yo estuve a punto de entrar en ese sinsentido porque es que eso se contagiaba, todo. La clave en este relato que hemos leído es que este pueblo, al que se le dice pelea y no tengas temor, es que este pueblo conocía a Dios. Es que lo conocía. Habían visto, repito, y experimentado el amor y el poder de Dios en sus vidas por 40 años. Entonces no tienen razón para temblar ante los enemigos, ni ante un enemigo nuevo, ni ante una situación nueva, difícil. No tenemos razón. Si ya conocemos a Dios, ya hemos visto su poder. Y Él no va a menguar en poder, al contrario. Yo pregunto, ¿quién es nuestro Dios en quien confiamos? ¿Sí? ¿Quién es tu Dios? Imagínate que alguien te preguntara, ¿quién es tu Dios? ¿Cómo es el nombre de tu Dios? ¿Cuál es el nombre de mi Dios? Nunca te lo has planteado, ¿verdad? Porque vivimos en un país donde quizás esta pregunta no se suele hacer, porque como oíamos en el estudio esta mañana, y ahora ya aprovecho sobre el estudio, ¿verdad? Los que hemos estado esta mañana en estudio hemos disfrutado, y los que no habéis estado os lo habéis perdido. Os aconsejo que vayáis a los estudios, son buenísimos. Aquí vosotros no podéis hablar, solamente hablo yo, ¿vale? Aquí solamente sois oídos, pero en el estudio podéis hablar, podéis preguntar, podéis aportar. Y el de esta mañana fue buenísimo. Nosotros no decimos cuál es el nombre de tu Dios, porque la palabra Dios parece que lo abarca todo. Pero si recordáis a Moisés, cuando Dios le habla y le dice, tienes que sacar a mi pueblo de Egipto, Moisés le hace una pregunta, le dice, muy bien, yo voy y les digo que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me ha enviado y que os saque. Pero ellos me van a decir, ¿y quién es ese Dios? Porque recordar, ellos no lo conocían. ¿Quién es ese Dios? ¿Cuál es tu nombre? Le dijo Moisés a Dios. Para que yo les diga, pues mira, el Dios tal me ha enviado. En Egipto, donde ellos estaban esclavos, había tantos dioses que ellos están esperando el nombre del Dios que los va a sacar. Solamente el río Nilo tenía 3 dioses. El río Nilo lo representaban 3 dioses. El dios Nun, el dios Api y el dios más conocido Osiris.
¿Sabéis cuál fue la primera plaga para sacar a Egipto a los israelitas de la esclavitud? La primera plaga fue hacer que el río Nilo, su agua se convirtiese en sangre. Y literalmente dice que el río se corrompió. O sea que estos 3 dioses no valían para nada. Y así todo lo que ocurrió. Dios con esas plagas arremetió contra todos los dioses para mostrarle a su pueblo que esos dioses creados por nosotros no valen para nada. Y repito, dioses creados por nosotros, porque el ser humano sigue creando dioses. Moisés espera un nombre, pero el Señor se da a conocer por sus atributos. Él está esperando que Dios le diga, mira, me llamo tal. Y Dios no le dice, me llamo tal. Él dijo, yo soy el que soy. Y le habló acerca de su existencia en sí mismo. Dios le está diciendo, a mí nadie me ha creado. Yo siempre he existido y siempre existiré. Diles a ellos que yo soy, te envía. No se puede expresar la naturaleza de Dios por medio de un nombre. No tenemos los seres humanos la capacidad de comprender a Dios. Al no revelarse el significado pleno de su nombre, significa que Dios está conocido por medio de lo que Él hace. Él dice, yo te digo lo que yo hago. ¿De qué nos sirve un nombre si no sirve para nada? Pero sí que nos sirve el poder que ese ser tiene y lo que quiere hacer. Yo soy el que soy, el que siempre ha existido por mí mismo y sustento toda la creación. Moisés no va a ir con el nombre nuevo de un Dios nuevo, que es lo que ellos esperaban. Yo soy, destaca su autoexistencia. Dios le dice a Moisés que su nombre era Yo soy, debido a que Dios simplemente es. Nunca hubo un tiempo en donde Él no existió o un tiempo donde Él deje de existir. ¿Entendemos esto? Tú y yo podremos dejar de existir en este mundo, pero Dios siempre ha existido, existe y existirá. Y al final no importa lo que la humanidad piense, crea o no sé, o quiera decir acerca de Dios, porque Dios es el que siempre ha existido. Y así es como Él se revela a su pueblo Israel. Recordar esto, estamos hablando de Israel, del pueblo que Dios sacó de la esclavitud. Pero tú y yo no somos Israel. Aunque fueses judío de nacimiento, el hecho de ser cristiano, serías iglesia. Entendemos esto, ¿verdad? Cuando leemos el Antiguo Testamento, estamos viendo cómo Dios se revela a un pueblo y que a través de él Dios quería ser luz a las naciones, pero no se consiguió. Pero ahora estamos hablando cuando Dios se quiere o se ha revelado en la persona de Cristo y se ha revelado a su iglesia. Y tú y yo somos iglesias. Y ahora yo pregunto de nuevo, ¿quién es Dios para su iglesia? ¿Quién es Dios para ti, para mí, que somos iglesia? ¿Cuál es el nombre con el que Dios se revela a su iglesia? Esto es importante. Y voy a leerte solamente unos textos. Solamente los voy a leer. Y tú ponle nombre al Dios que se revela a su iglesia. Pablo, en 1 Corintios 8:6, él viene hablando acerca de lo que se sacrifican a los ídolos. Y viene y dice, bueno, pues aunque hayan algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, versículo 6 de 1 Corintios 8 dice, para nosotros, la iglesia, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Lucas 1:35 les dice el ángel a María,
el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su poder, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cuál es el nombre de nuestro Dios? Cuidadito. ¿Cuál es el nombre de nuestro Dios? Hay una palabra que falta aquí y Pablo la dice en 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La palabra misterio dice, hecho o cosa cuya naturaleza, causa, origen o razón de ser no tiene explicación o no se puede entender. Eso es el misterio. Y el propio Pablo dice, es un misterio. No es posible explicar ni entender cómo el Dios único y verdadero se puede manifestar en el Padre, en el Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo. No se puede explicar. Y si alguien intenta explicártelo, terminará mintiéndote, porque la Biblia dice que es un misterio. O lo creemos o no lo creemos. O lo creemos y lo experimentamos a ese Dios trino, o bueno, allá nosotros. Si pudiéramos explicar o comprender este misterio, dejaría de ser un misterio. Y nosotros seríamos más grandes que el propio Dios. Todo aquello que tú y yo podamos explicar y comprender está por debajo de nosotros, ¿sí? Mira, yo no entiendo nada de mecánica de coches. Yo solamente sé que tengo que ponerle gasoil y hacer así con la llave y arranca. Si tú me dices, explícame, yo no lo sé. Pero cualquier hombre que sabe de mecánica sabe cómo funciona y él te lo puede explicar. Entonces, en el momento en que él te lo puede explicar, pues ese tema de los motores ya está por debajo de nosotros. ¿O no? Es verdad. Todo lo que tú y yo podamos explicar deja de tener valor, porque nosotros estaríamos por encima. Pero aunque no lo entendamos, sí necesitamos que Dios sea nuestro Padre. Necesitamos que Dios sea nuestro Salvador. Y necesitamos que el Espíritu de Dios esté en nosotros todos los días. Yo no lo entiendo, no entiendo la Trinidad, pero la necesito. Podemos enfrentar las dificultades y pelear las batallas diarias con plena confianza en nuestro Dios Padre, que nos defiende y nos educa como a sus hijos que somos. Si tú has tenido un buen padre como el mío, sabes la necesidad que hay de un buen padre, ¿sí? Y si tu padre no ha sido bueno o no has tenido padre, sabes con mayor razón la necesidad de tener un buen padre. Ese es nuestro Dios, nuestro Padre. Disfrutemos de la salvación eterna que nuestro Señor Jesucristo ganó en la cruz para cada uno de nosotros. Es una pena que no hayáis estado en el estudio porque de eso se trató hoy. Necesitamos sentirnos perdonados y salvados eternamente. Jesucristo es nuestro Dios y Salvador que nos perdona y nos da vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y necesitamos la comunión íntima del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros y sobre nosotros. El fruto del Espíritu Santo cada día va creciendo en nuestro carácter para parecernos más a Jesús. El Espíritu Santo nos capacita dándonos de sus dones para que seamos un testimonio vivo del poder de Cristo para quienes no le conocen. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Cuál es el nombre de nuestro Dios? Nuestro Dios es nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador eterno y nuestro Santo Consolador. Ese es nuestro Dios. Y a ese es al que le rendimos nuestras vidas. Y yo no voy a discutir este tema, porque no se puede discutir. Se necesita vivirlo y experimentarlo.